Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Nuevo programa de Azopardo Stream, como cada semana acompañándote con lo más importante de la agenda política, económica, del mundo de los trabajadores, como siempre acercando a la CGT, a cada uno de los laburantes, tendiendo un puente con lo que pasa cotidianamente allí en los lugares de base, allí en donde hay un pasillo, donde hay un trabajador. Estamos cerca nosotros desde Azopardo, pero también mirando lo que ocurre en la calle y lo que ocurre en la política y tratando de también divertirnos, acompañarnos un ratito como hacemos cada jueves. Yo soy Juan Gentile y hoy le voy a dar la bienvenida a un compañero que quien sigue a Azopardo desde Cemento, desde su primera temporada, lo va a reconocer fácilmente porque es el compañero y amigo Matías Álvarez. Hola Mati, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a Azopardo, ¿cómo va? Hola Juan, bueno, me aceptaron nuevamente. Sí, claro. Mandé la solicitud para hacer ahí un reemplacito. Hoy el compañero Rami no está presente, pero bueno, espero reemplazarlo con todo lo que él estuvo dando. Muy bueno el trabajo de Rami, muy bueno el trabajo de Coti. Bien, Tu trabajo, ¿no? Obviamente, sí. La vieja guardia ahí con Becha, que nos fuimos el año pasado, seguimos atentamente todos los programas, Sí. lo vienen haciendo muy bien realmente. Bueno, muchas gracias. ¿Vos cómo te sentís Bien, con, muy bien. con el otro grupo? Bien, la verdad Ok. me sentía bien también el año pasado. Bien. Creo que son dos perfiles distintos No, de mesa. claro que sí, sí. La mesa Claro del que año sí. pasado con vos y con Leila Sí. era un poco más loca, si Loca, se quiere. bien. No, pero Me gusta en el ese buen adjetivo. sentido. Porque ahora es como más periodística, me parece, Sí. ¿no? Un poquito más en plan... ¿Para qué estudié periodismo? No sé. Porque... Bueno, pero tenés tu estilo, si se quiere, un poco más Sí. humorístico, un poquito más distendido. Bueno, puede ser. Que también sumaba el de Becha, que es como disruptiva, Sí. ¿no? Yo ahí trataba de hacer el periodismo. Ahora con Rama y con Coti somos como más tres periodistas de alguna manera. Pero me parece que van bien. Son dos formatos de Sí, Azopardo. un día vamos a hacer un revival. Por con supuesto. Becha, podemos volver los dos. Las Sí. viejas columnas de Becha. Sí, esas sí, astronómicas columnas de Becha que Sí, claro, claro. nos volaba la cabeza. Sí, por supuesto, por supuesto. Hemos metido magia el Sí, año pasado. sí, sí. Además, gran primera temporada de Azopardo que había que arrancar de Pienso cero, que sí. siempre algo, ¿no? Es un laburito cuesta arriba, pero lo hemos sacado adelante y ahora ya estamos parando. Hoy está mejor. Sí. Yo siento que el programa está mejor. Dame tu evaluación acá de esta segunda Yo temporada. siento que el programa está mejor, es más sólido. Realmente, tanto Ramiro como Coti se preparan mejor, digamos, a pesar de mi profesión periodística, la cual nunca ejercí. ¿Nunca Porque ejerciste nunca ejercí el el oficio? periodismo, no. Mirá. Ahora hago las veces de secretario de prensa y demás, pero lo que es periodismo nunca lo ejercí. Claro. El programa lo veo muy bien realmente. Sí, estás vos muy bien, consolidado, los chicos muy bien realmente. Los invitados también vienen muy bien. Bueno, ahora tenemos un productor también que se encarga de que todo esté ordenadito, un equipo más grande. Parece que estoy matando a los del año pasado. Igual No, muchos son no. los mismos, digamos, ¿no? El O sea, equipo no. es parecido, Sí. la base es la misma, Sí. pero bueno, por supuesto se aprende No, claro, andando, sí. ¿no? Con la Sí. experiencia del año pasado pudimos hacer algunos ajustecitos de tuerca para que la Hay otro nave- estudio también. Es verdad. Es verdad. más lindo este estudio. Sí, estamos mejor, Sí. como un poquito más en un espacio un poco más acogedor, si se Sí. quiere, ¿no? Sí, contento con esta segunda temporada. Tipo quería venir a hablar del Azopardo. programa. Sí, está bien, porque siempre arrancamos hablando de noticias, Sí. contando, además últimamente no son buenas noticias las que contamos en el país. No, cuesta. Cuesta. No salimos ni campeones del mundo, así que imagínate. Sí. Tenemos una marcha distinta cada semana por un tema Sí, distinto. exactamente. Lo cual está bien, pero bueno, en general no son cosas. Yo la semana divertidas. pasada fue la sesión en el Senado, que fue una derrota importante para el Sí. gobierno, porque quedó la ley de tierras quedó Sí. prácticamente achuradísima. Sí. Me fui de acá al Congreso a Bien. ver qué pasaba en las inmediaciones y bueno, Jueves, sí. comí gas lacrimógeno. Bueno, toda esa situación. Te mojaste. Sí, te cagaste de llovía. frío. Pero me llamó la atención que todavía había mucha gente Pero en las pará, Juan, inmediaciones. Sí. vos te cagaste de frío, te mojaste, Sí. pero todo fue arreglado por un teléfono de alguien Bueno, de una oficina. bueno. No sé si te enteraste. Sí. No te enojes. Hay algunas versiones que dicen No te que enojes. sí. Sí, bueno. Yo creo que la rosca política es algo valioso. Por supuesto, sí. Pero por supuesto no es lo único, ¿no? No es lo único. Algunos dicen Es- por qué no sonó el teléfono en la reforma laboral, ¿no? Es calle más teléfono
más posteo de Tini. Todo ayuda, claro. Todo ayuda, exactamente, todo ayuda, sí. exactamente. Más Somos todos- Martín Sirio movilizado, que También. es fundamental. Todo suma. Claro que sí. Todo suma, todo suma. Acá Matías, él no lo va a decir, pero gran alma mater de este espacio, el impulsor de Azopardo, me pongo uno de los que colorado. dijo, che, tenemos que hacer un stream, Sí. así que bien ganado el lugar, así Se que hizo. bienvenido de nuevo, Mati. Che, le contamos a la gente de qué va a ir el programa en el día de hoy, porque ya están acá en las inmediaciones del estudio. Hay movimiento, Los sí. primeros invitados. Se va a cumplir en pocos días un nuevo aniversario de lo que fue la creación de la Universidad Obrera, que luego se convirtió en la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, Así es. que hoy en día ya es un emblema de la formación tecnológica y en ciencias duras en la Argentina, en todo el país, una universidad federal. Vamos a estar conversando con Haroldo Abeta, que es el vicerrector actual de la UTN, y también con Norberto Gutiérrez, que es secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Cuáles son los temas? Por supuesto, la formación académica y profesional, no solamente de los trabajadores, sino de todo aquel que pueda acceder, una de las cuestiones distintivas de nuestro país, ¿no? Cualquiera que tenga la voluntad, el deseo, la fuerza para poder estudiar, lo puede hacer, por supuesto, si tiene lo básico garantizado, que eso es Claro que sí. lo que muchas veces no ocurre y por eso también se pelea cotidianamente. Vamos a estar recuperando la historia de la Universidad Obrera, una creación de Perón. Para que se formen los trabajadores y trabajadoras, que daba, las clases estaban en horario nocturno, planteaba que aquel que era un operario de una fábrica también tenía que formarse no solamente en las cuestiones de su trabajo, sino en cuestiones generales. Bueno, vamos a recuperar esa historia y luego avanzar para contar también la historia y la actualidad de la UTN. Y para un segundo bloque, ahí sí, le metemos política Bien. a pleno, porque Rosquita. vamos, sí. Rosca y sobre todo me parece, no sé si coincidís vos, Mati, es como que entramos en otra etapa ahora, ¿no? Se están como acelerando los tiempos, pareciera. Sí, me tocó el lunes a la noche compartir un asado con dos consultores y todos coincidimos respecto de eso, de que cambió un poco el clima, cambió un poco la onda, pero pará, no nos desayunemos la cena. Por supuesto, por Tranquilo, supuesto. nosotros los peronistas ya una vez que vemos el calendario electoral nos empezamos a emocionar. Sí. Tranquilos, todavía falta Hay mucho. algunos que huelen sangre. un Hay que poquito, ¿no? poner un Sí. candidato, hay que tener un discurso, tener una idea, contar qué vamos a hacer en caso de que efectivamente el presidente que está actualmente pierda las elecciones y ganemos nosotros. Eso es muy importante. Sí, Pero bueno, sí. sí, el cambio de clima se percibe, claro. que Decíamos antes una derrota bastante estruendosa del oficialismo Sí. en el Senado, con lo cual pone en duda lo que era su marco de alianza hasta antes del Mundial, podríamos decir. sí. O sea, Más o menos. una ley que, bueno, se le sacaron un par de pedazos, pero pará, la votación la ganaron. La ganaron Pero la yo, votación. Cada vez que lo escuché esta semana, decía, che, bueno, todo bien. Sí, Ganaron sí, la sí. votación, Sí. pero bueno, no lograron aprobar la ley que querían. Pero Sí. bueno, te tenía que corregir porque No, es en que realidad no- es una corrección. No, y está bueno porque es una mirada distinta. Yo pienso que fue una derrota. No, del bueno, sí, gobierno. sí, sí. En el saldo final Exactamente. se va derrotado. Y así, y supimos contar eso y el gobierno lo sintió como una derrota, claro. que Sí, salieron a acusarse, ¿no? De un lado y del otro, quién es el responsable. Digo, no solamente eso, sino que por estos días aparecieron algunas reuniones, ¿no? Tanto cerca del oficialismo como cerca de la oposición, de dirigentes que venían distanciados o que hacía rato no se juntaban, llamados entre Karina y Mauricio Macri. Del otro lado, reuniones con el gobernador de la provincia de Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, gobernadores. Bueno, se está moviendo la política y también hay Ya era hora. nuevos resultados de los distintos estudios de opinión. Para hablar de estas cuestiones vamos a estar conversando con Facundo Cruz, que es el director de Pulsar, que es Que el ya observatorio, estuvo en Azopar del año pasado, recuerdo. el observatorio de la UBA, de la Sí, Universidad de muy Buenos bueno, Aires, trabajo que y también con Ana Iparaguirre, ambos politólogos, consultores que habitualmente miran la política. Quien vea el programa de Carlos Pagni los días lunes la siente nombrar y muchas veces, Sí. si llega hasta el bloque donde ella está, Es el último bloque, sí, siempre. Ana Iparaguirre suele conversar con Carlos Sí, sí. Pagni. Su mirada siempre muy interesante acerca de la política. Les quiero preguntar cómo ven este año que tenemos por delante, qué movimientos les están llamando la atención por estos días. Estamos esperando a nuestra compañera Coti, veremos si logra atravesar la ciudad. Es complicado el transporte público. Esperamos, Coti.
Sí, y si no está llega la silla Coti, guardada, Coti. si no llega Coti, tendremos que remar el programa nosotros, Mati. Esto es la breve introducción porque tenemos los invitados esperándonos, pero antes te tengo que contar que tenemos redes sociales, @asopardostream en Instagram, en Twitter y también en YouTube. Nos buscás, nos pones like, nos seguís. También nos gustaría que nos dejen comentarios abajo, acá en el videito, sobre lo que ustedes quieran acerca de los contenidos del programa. ¿Qué les gustaría que el programa tenga? Que vayan a likear, a comentar los cortes que hacemos en las redes sociales. Ayer salió uno de la nota con Jorge Sola, secretario general del CGT, secretario general del Sindicato del Sur, mi jefe también. Sí, momento picante. Que chupamedias, ¿no? Tenía que decirlo. Momento picante. Picante. El momento escogido por nuestro equipo de redes sociales. Sí, donde dice algo así como que los trabajadores tienen que patear la puerta. Claro, patear la puerta sin preguntar. Sí. No tenemos que andar, digamos, el lugar ya está ganado de los trabajadores en algún punto en la discusión nacional, solamente nos lo tienen que dar y si nos lo dan por las buenas bien y si no, bueno, muchachos, no sé, hagan un gobierno de mierda nuevo, no sé. Bien. Bien. Bueno, se está moviendo la Argentina, se están acelerando los tiempos, así que vamos a intentar acá desde Azopardo, sin subirnos a ninguna mirada reduccionista de la realidad, sino por el contrario tratar de profundizar un poco en los temas y entender sobre todo para que los trabajadores y trabajadoras tengamos más herramientas para dar la discusión en todos los ámbitos que la tengamos que dar. Esto se llama Azopardo Stream y así empezamos. Creo que el gobierno subestimó nuevamente porque fueron a fondo y esta vez hubo una respuesta horizontal del pueblo en su conjunto que permitió que la presión popular haga que por lo menos se saque uno de los capítulos más nefastos de esta ley. La creciente participación del pueblo de forma más espontánea, de forma más silvestre, de forma más horizontal, es un elemento de la realidad que a mí me llena de esperanza porque brota el espíritu nacionalista, el espíritu patriótico, la gana de participar y nos encontró al movimiento obrero, a los movimientos populares, construyendo una instancia de coordinación, de articulación, después de lo que significó la pelea por la reforma laboral. Terminada esa pelea, terminado ese capítulo, empezamos una nueva etapa intentando visibilizar las problemáticas del conjunto de los trabajadores y de todos los sectores que se ven afectados por la política económica del gobierno y logramos construir un dispositivo coordinador entre la CGT, por supuesto que es el órgano de representación más importante que tienen los trabajadores, pero en articulación también con las dos CTA y con los movimientos populares, con la vocación de acompañar y ser parte de todas las peleas que está dando el pueblo argentino, que es un dato muy bueno de este momento histórico, de esta etapa política. Muy bien, y continuamos en el aire de Azopardo Stream, primer bloque de este programa. Antes de presentar a nuestros invitados, le damos la bienvenida a nuestra compañera Constanza Lacambra. Hola, buenas tardes, totalmente despeinada. ¿Has llegado? Sí, he llegado. Y totalmente despeinada. No, pero siempre reina, Coti. Ahora cuando le demos el protagonismo a nuestros grandes invitados, Sí. voy a... ¿Vas a meter salir brevemente. una viaba?
Bueno, qué dura es la ciudad a veces para atravesarla, pero siempre estamos acá firmes haciendo Azopardo. Bien, como te contaba, nos vamos a dedicar a contar la historia de la UTN, la prehistoria de la UTN también, porque es la Universidad Obrera fundada por Juan Domingo Perón. Le damos la bienvenida a Haroldo Abeta, vicerrector de la UTN. Hola Haroldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Y también a Norberto Gutiérrez, secretario general de la Asociación del Personal de la UTN. Bienvenido. Buenas tardes. Bueno, la excusa, de alguna manera, es que se acerca el nuevo aniversario, ahora el 19 de agosto de 1948, de la creación de la UON, Universidad Obrera Nacional, a través de la ley 13.229, que luego se convirtió en la hoy UTN. ¿Qué podemos recuperar de aquella historia? ¿Hasta dónde está conectada la UTN con aquella universidad obrera? ¿O son dos cosas desligadas del todo? ¿Qué podemos? Además es una historia que se conoce poco. Quizás para la gente que está en las universidades nacionales la escuchó nombrar, la sintió nombrar, la universidad obrera, pero quizás para el gran público es una historia de esas cositas que están ahí como perlitas de la historia. Un gran edificio, además el que está ahí en Medrano. Yo vivo cerca, uno siempre lo mira con admiración. Así es. ¿Cómo fue la génesis de la Universidad Obrera y después el nacimiento de la UTN? Claro, estábamos francamente en un país diferente. Esto, la verdad que fue un sueño del entonces presidente Juan Domingo Perón, que tiene una visión de país totalmente diferente a lo que vivimos hoy, porque piensa en un país no solamente agropecuario y ganadero, sino que en la industrialización del campo y de algunos sectores que fueron también icónicos en nuestro país, que después terminaron en manos privadas. Y bueno, ¿cómo acompañar eso? Acompañar con la formación de recursos humanos, por un lado. Y por otro lado, le preocupaba los trabajadores y los hijos de trabajadores que realmente estaban en una situación de que no se lo necesitaba para pensar, sino para el hacer. Y bueno, ahí un poco donde instala la semilla primero de la formación de oficios en las escuelas que después pasaron a ser escuelas técnicas, y el sueño mayor fue en la creación de universidades para los trabajadores y los hijos de los trabajadores. Entonces se lo vinculaba de otra manera. Pero también pensando en el sector productivo, porque se llamaron ingenieros de fábrica. En la primera denominación que tuvieron los profesionales en ese inicio fueran ingenieros de fábrica. Entonces se lo vinculaba con la ciencia y la tecnología de ese momento, y la verdad que no estaba muy distante a lo que era el resto del mundo. Después, hoy con el avance, creo que hay un gap muy diferente. Bueno, tanto Norberto como yo somos historia viva, porque llevamos muchos años como trabajador y como gestor de cosas importantes, y yo, la verdad que se da eso de la movilidad social ascendente, porque si no hubiese tenido la universidad en mi ciudad donde nací, yo no me podía mover. Es más, conocí Rosario ya de grandecito. Rosario, a 60 kilómetros. Y bueno, estudié en escuela técnica y después comencé la universidad, que los medios de comunicación no eran lo que son hoy. Hoy tenemos esto también, la radio convertida en que nos puedan ver y que nos puedan conocer. La comunicación había un único diario, y me entero de que había alguna posibilidad, y la verdad que me interesó. Yo era
empecé, a ver, no quiero hacer una historia de mi vida, pero empecé a No, pero trabajar. es interesante la historia personal de uno Sí. a la hora de contar la relación con la institución, sí, claro que Bueno, yo empecé a trabajar a los 13 años, entre el segundo y tercer año de la escuela secundaria, y después a los 14 empiezo a la escuela técnica de noche, que había una modalidad de noche que hice 4 años para recibirme de técnico. En el mientras tanto tuve que salir a trabajar. Poco por gusto, por pasión, porque estábamos en un momento del país que la producción era creciente. Es más, trabajé en San Nicolás, una fábrica de autopartes de autos. En ese momento era Fiat, Peugeot, el Fiat 600, el Fiat 1100, los primeros Peugeot 403, que los más jóvenes lo pueden ver en los museos, claro. los museos de autos Mi antiguos. viejo ¿no? tuvo un 404. Sí. En ese yo era Ya chiquito, eran tenía más modernos, las así de puntitas, sí. puntiagudito al final. Ahora volvimos a lo redondeado como éramos antes. Y bueno, realmente fue, si debo decir lo que soy hoy yo y todos los logros que sin pensar fueron ocurriendo en mi vida y el bienestar que le pude dar a mi familia, fue a raíz de la creación de la Universidad Obrera Nacional. Pero, ¿qué pasó? ¿Se mantiene eso? Vos decías, Claro, ¿cuál se mantiene en Porque vivo? ahí la historia, después vino la libertadora, autoproclamada libertadora, nosotros le decimos de otra manera, y se intervino la Universidad Obrera. Te quería preguntar un poco, ahí hay como una especie de fue una lucha, hiato importante hasta que se le cambió el nombre, empezó la UTN, pero... Se cambia el nombre, pero seguía también dentro de la sociedad que había algunos avisos en el diario que abstenerse egresado de la Universidad Tecnológica, ya no obrera. Bueno, eso lo vivimos y hubo que defenderlo. Pero el cambio, nosotros seguimos con los mismos principios fundacionales de la Universidad Obrera Nacional, y que casualmente en gobiernos anteriores, en gobiernos populares, muchas de las universidades que se crearon en el conurbano y en el resto del país, tomaron esos principios porque acercaron la universidad a la gente, hoy tan cuestionada. Pero el mayor problema que creo que uno trata de mantenerlo vivo es que la sociedad cambió. Entonces ya no es tan fácil que los trabajadores y los hijos de trabajadores accedan en algunas facultades regionales se da, nosotros tenemos que le dejamos también la oportunidad de hablar, Norberto. En algunas se da y de hecho que participan, y está abierta porque es totalmente gratuita, por lo menos las carreras de grado. Pero hay muchas barreras sociales que le impiden soñar lo que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de soñar. El deterioro que hemos tenido a nivel sociocultural de querer crecer, de que sea una oportunidad la formación, instruirse y poder llegar a convertirse en profesional de una determinada especialidad. Si bien es gratuita, no está abierta a todo el mundo porque la principal barrera es social, porque se destruyó el entramado social, y mientras sigamos así, los principios están lesionados. Déjame, antes de pasarle la palabra a Norberto, leerle a todos una frase del día que Perón pronunció un discurso de inauguración de la Universidad Obrera, que a mí me llamó la atención. Dice: no queremos universidades para formar charlatanes y generalizadores. No queremos escuelas para formar hombres que digan a los demás cómo hay que hacer las cosas, sino hombres que sepan hacer por sí las cosas. Y para esto hay que tener manos de trabajador y vivir con olor a aceite de las máquinas, dijo en su momento. Muy bueno. Interesante esto de lo de charlatanes y generalizadores, es siempre Perón como picante, ¿no? En sus discursos, porque hay otro modelo de universidad, o quizás más inspirado en Europa, ¿no? Como del intelectual que se para en un púlpito e imparte el saber. Desde la mirada de los trabajadores, ¿cuál es la identidad del laburante de la UTN? ¿Qué
¿Qué tomaron también de esta génesis, de este primer momento de la Universidad Obrera? Déjame hacer hincapié en el nacimiento. Es importantísimo porque tiene mucho que ver con estos tiempos que corren. El país no estaba industrializado. El país era el estribillo de la Argentina es el granero del mundo. Y de ahí no nos sacaban. El cambio profundo que tuvo el peronismo a partir de la llegada de Perón al poder era industrializar el país, cosa que no existía. Y esa industria nacional, las pequeñas, las pymes, que nacen con el peronismo, se dio cuenta Perón de que no había mano de obra, que la mano de obra era de algunos poquitos. Perón le decía la oligarquía, porque a la universidad accedía a la oligarquía, no accedían los hijos de los trabajadores. Uno que empezaba de basurero terminaba su vida de basurero. Entonces, al darse cuenta que faltaba esa mano de obra para esa industria que quería como país, se crea la Universidad Obrera. Y como bien lo decía el vicerrector, se crea a partir de los talleres. Fíjate que en nuestro país se llegaron a fabricar autos, que muchos no lo saben. Se fabricaban aviones, que muchos por ahí no lo saben. ¿Y por qué lo traigo a estos días? Porque hoy tenemos que volver a ser el granero del mundo, porque las industrias se siguen cerrando, las pymes se están cerrando, nos estamos quedando sin mano de obra. Todo viene de Tailandia, de la China, y nuestra industria, nuestros chicos que los estamos formando como ingenieros, ¿a dónde van a ir a laburar? Si no hay más, ahora se están yendo, hoy creo, ayer escuchaban en la televisión que se siguen cerrando empresas, Tres Arroyos, en fin, un montón de empresas, y estamos volviendo a lo que fue antes del nacimiento de nuestra obrera, que es volver a ser el granero del mundo, ¿no? Belgrano, el general Belgrano decía, ¿por qué tenemos que vender los cueros y no vender el zapato? Estamos volviendo a eso, a vender los cueros sin vender el zapato. Y yo les hago una y eso lo decía Belgrano, fíjense en ustedes los años, ¿no? Usted está en diálogo con toda la comunidad universitaria, con docentes, con estudiantes, todos los días, ¿no? ¿Son conscientes los estudiantes de esto? Digo, más allá del pensamiento político de cada uno. ¿Ven, digamos, que la industria del país está en detrimento, que obviamente la apertura de importaciones perjudica a su propio trabajo? Porque los pibes que estudian en sus aulas van a ser ingenieros, programadores y demás, y van a trabajar acá en la Argentina. ¿Lo ven eso? ¿Los chicos tienen posibilidad de hablar? Venimos de una escuela primaria carente de un montón de enseñanza. Los manuales siguen siendo de la época lo poquito que los chicos han visto es en el paca-paca, y hasta este gobierno sacó el paca-paca. Recién nos enterábamos que la madre patria era negra. ¿Quién se sabía que era una mulata la madre nuestra? Ni eso nos enseñaban en el colegio. Yo creo que la primaria viene de adolecer un montón de problemas. Los chicos, nosotros les tenemos que dar cursos de ingreso, de formación para equiparar a los pibes que vienen de una escuela que prácticamente no hay clase por los salarios que ganan, están de paro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nuestra universidad tiene que dar esos cursos de nivelación hoy en día. Yo creo que muchos no lo saben. Hay muchos que no lo saben. Y cada vez son más los chicos que dejan de estudiar. Cada vez la deserción es grave lo que está pasando en nuestro país. Es muy grave. Hay cualquier cantidad de pibes que ya no van a la escuela primaria, no la terminan, ni qué hablar de la secundaria. Y si hoy los pocos chicos que se reciben es por algo que sacó la CGT, de poder terminar la escuela secundaria. Hay un muy buen programa que tiene la CGT con sus sindicatos. Nosotros en nuestro sindicato, a través de la universidad, estamos haciendo que nuestros pibes terminen la secundaria. Así que el plan FINE se llama, que lo hacen los compañeros de la CGT. Así que hay tantas cosas por mejorar. Es tal el retroceso que estamos viviendo como país que da vergüenza. Y si hay algo que a los argentinos, yo tuve la suerte de viajar, nos llenaba de orgullo, era la educación.
Era la educación, acá vienen chilenos, colombianos, todo el mundo viene porque es gratuita, es de calidad, es de excelencia nuestra educación. Y día a día se va deteriorando cada vez más. Los mejores profesores se nos están yendo. El salario, yo les digo porque hay algunos que hablan del salario y no saben por qué. O no lo saben transmitir bien. Hoy una dedicación simple de un profesor gana 200.000 pesos. Vos escuchás lo que te digo. 200.000 pesos por mes. Una dedicación simple que hay tipos que no pueden. El que va a la universidad a dar clase es porque le gusta. Sí, se dedica a otra cosa, tiene otro trabajo. Tiene otro trabajo, sí. porque le da currículum mucho. Eso también deteriora la calidad institucional y educativa, porque no es lo mismo un docente que puede abocarse a ser docente que un docente que es docente como su segunda entrada económica, porque después tiene Cada que tener vez son un más laburo los docentes principal. que nos piden licencia sin goce de haberes, se están yendo. ¿Y quiénes se van? Se van los mejores. No se van, se van a la universidad privada los mejores y están dejando la universidad pública, que era lo que nos llenaba de orgullo, ¿no? Entonces, ¿cómo se revierte eso? Bueno, con un gobierno que no entiende nada. Claro que sí. Y que, discúlpenme la grosería, les chupa nada. No les importa. No les importa sí. nada, no les importa nada, créeme lo que te digo. Sí, Bueno, ellos lo llaman batalla cultural, ¿no? Incluso no es que no les importa, sino que ¿quién incluso tiene que ir a la universidad? Otra vez la oligarquía y los trabajadores no. Fíjense en el retroceso, por eso les digo, es importante venir de dónde viene la Universidad Obrera, la tecnológica. Se crea a partir de la tecnológica porque la querían cerrar a toda costa. Frondizi, a partir de Frondizi, se llega a la Universidad Tecnológica para que no la cierren. Ustedes sabrán perfectamente, y los oyentes también, que no se podía decir la palabra Perón. Ibas en cana si decías Perón. Así que fíjense, en la Universidad Obrera, cómo iba a tener la imagen. Nosotros teníamos en la puerta de esa facultad que vos viste, que fue la primera, donde dio el primer discurso el general Perón, que entre paréntesis te cuento, baja del caballo Pinto, en Belgrano y Medrano. Mirá. Y ahí va caminando a nuestra esta es de facultad, mi barrio, es Almagro. y da Claro. en la primer clase magistral, está el caballo Pinto del general. Y había bustos ahí de Perón y Evita en la Bueno, entrada, todo claro. eso, la dictadura lo tiró al riachuelo. Lo que hoy llamamos riachuelo. Era de bronce, imagínate la cantidad de profundidad, algunos lo vieron, rescatamos eso después de muchísimos años, enterrado ahí estaba el picapedrero, que era el trabajador en nuestra puerta de la Facultad Regional Buenos Aires, hoy la Facultad Regional Buenos Aires, lo tiraron en la mitad del riachuelo. Vos fijate cómo la querían destruir. Y Frondizi saca inteligentemente, con un montón del centro de estudiantes de ese momento, que hicieron una movilización por la Valle, que en ese momento la Valle era algo, viste, era una calle importante, hasta un chancho se tira y todos los estudiantes atrás para que no se cierre la Universidad Obrera, que después Frondizi la transforma en Universidad Tecnológica. Pero la revolución más grande, y déjame decir esto antes que me olvide, es la quita de los aranceles. La quita de los aranceles cambió la vida de los argentinos. Todo chico de los trabajadores podía ir a estudiar gratuitamente. Algunos decían que Perón era libros sí, alpargata sí, libros no. Vos fijate la burrada, y eso se sigue repitiendo en mucha gente gorila todavía que queda de esas épocas. Siguen diciendo no, porque el peronismo era alpargata sí, libros no. Todo lo contrario, absolutísimamente todo lo contrario. Y al día de la fecha, en los últimos años, las pocas universidades nacionales que se crean, las crea de nuevo el peronismo con Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner. Entonces, es todo mentira lo que viene a decir. Lo que pasa es que se repite la mentira, muchos escuchan, eso viene de la propaganda nazi, que la mitad va a decir que es mentira, la otra mitad va a decir que es cierta, y ya entró, que era la propaganda de Goebbels, en el nazismo. Bueno, y así, la corrupción, eso, salía con las chicas de la UES, decían en general, todo tantas cosas. para pasar a lo que pasamos, ¿no? Hasta el bombardeo de la Plaza de Mayo, lo que fue sacar al peronismo, ¿no? Entonces, es importantísimo la quita de los aranceles, vuelvo al tema, y ahí
los hijos de los obreros, dice el general, dejaron de ser la oligarquía para pasar los hijos de los obreros a poder estudiar. Yo lo que quería Es consultarles... tan hermosa la historia de la tecnológica que apasiona. Yo lo que quería consultarles, porque está ligado a esto que vos, a todo el relato y a poder hacer la historicidad de la universidad, es si ustedes tienen en números, que me imagino que el rectorado debe hacer ese trabajo, tienen en números cuál era la estadística de ingreso y después de egreso, que siempre sabemos que no es exactamente igual, pero en general suele tener una relación positiva, y cómo se fue deteriorando en los años, y si como universidad, junto con otras universidades que por ahí hacen un laburo interdisciplinario, tienen aún una estrategia, más allá de que sabemos que está ligado a la capacidad productiva e industrial del país, que chicos decidan ir a estudiar a la Universidad Tecnológica, pero si tienen alguna estrategia con otras universidades para combatir un poco esta deserción. Y a veces también que ni siquiera llega a ser deserción porque ya los pibes van llegando menos a la instancia de la universidad. Sí, no, a ver, hay algunas cosas que son propias de la tecnológica y que no se dan en general. Y aclaro un tema, a nosotros nos interesa mucho tener el mix entre dedicaciones simples y dedicaciones exclusivas. Obviamente tenemos más dedicaciones simples, pero siempre el sector productivo y los sectores de gobierno son socios colaboradores Claro. en la formación. Y también se dio en el país, sobre todo en la tecnológica, que la formación y actualización de los docentes lo pagaba la industria, cualquiera sea, una multinacional o aquella sociedad del Estado, como fue la creación de Somisa, hoy Claro. Ternium, que nos transformamos, porque una idea de Perón a través de General Sabio fue generar sociedades del Estado, sociedades mixtas, y una fue Somisa hasta su privatización, generó su propio acero para hacer lo que decía Norberto de máquinas, autos, aviones. Y los aviones creo que son de aluminio, pero no soy aeronáutico, soy mecánico. Pero sí, nuestro lavarropa, nuestras heladeras, nuestros vehículos, las estructuras. Bueno, el deteriorar, vamos en camino hacia otros países limítrofes como Chile, que cerró la única acería que tenía, Huachipato, hace como 5 años atrás. Entonces No se fabrica nada. no se fabrica nada. No se hace nada. Viven del cobre, del litio y de algunos otros. Y perdóname que te interrumpa, hubo un momento en la Argentina donde prácticamente toda familia del país tenía su lavarropa, tenía su auto, podía cambiar los electrodomésticos de la casa y la mayoría eran de fabricación nacional. Eso también está bueno recuperarlo, porque no es que pasó del otro lado del mundo, ni tampoco hace tanto tiempo. Uno diría No. hasta antes de la dictadura, ¿no? Ese momento de casi pleno empleo, donde todo el laburante podía efectivamente ir equipando su casa, también se podía comprar su casa, una serie de cuestiones. Exactamente. Coincide con este periodo donde no había derechos políticos plenos, ¿no? Es compleja la historia argentina. Pero digo, Sí. Argentina pudo, ¿no?, producir y garantizarle a la mayoría de su población poder acceder a productos industriales fabricados con trabajo argentino, digo, porque a veces pareciera que estamos hablando de... Sí, obviamente. de No ciencia ficción. eran tan bonitos, Claro. así como se transformaron los autos que han tenido una evolución. No eran, Sciandi no, Teller. Sí, Sciandi Teller, el rastrojero, el Torino, eran todos hechos totalmente en el país. Y hubo durante muchos años una herramienta que tuvo la Argentina, que era el compre nacional. Es decir, había que justificar mucho para comprar afuera. Hoy tecnológica en realidad no es la que tiene mayor deterioro, pese a que tenemos salarios totalmente olvidados, con leyes que se aprobaron y que no se cumplen. El tema de lo que más se siente es la creación de conocimiento a través de los grupos de investigación, no solamente los centros que son investigación, sino las universidades no pueden avanzar. Es decir, pueden escribir un paper, pueden hacer alguna modelización, pero no tienen recursos para poder avanzar. Eso se siente mucho. Y los gastos de funcionamiento que no alcanzan, los actuales no alcanzan para
cubrir las necesidades básicas que son la electricidad, el gas, la internet, limpieza de los sectores. Entonces estamos en una situación totalmente en desventaja, pero como son formaciones que tienen mucho que ver con la tecnología, con la producción, también ofrecemos servicios dentro de las actividades. Tenemos 3 pilares fundamentales, que es la formación de graduados, la generación de conocimiento a través de la ciencia, y después la vinculación con el medio y la colaboración que tenemos en tecnologías de punta, sobre todo con el sector PYME. Y eso nos origina algún soporte como para poder sostenernos todavía, si no tendríamos que estar totalmente cerrado. Pero bueno, la situación es grave porque obviamente que los jóvenes y además desaparecieron. El tema de comunicación hace que uno pueda llegar ya la oferta laboral es a nivel global, ya no es en donde uno nació, creció y se vinculó, después hereda el trabajo que tenía la familia. Hoy estamos perdiendo sobre todo aquellos que no solamente se animan, sino que realmente también muy, muy formados. El entramado productivo está totalmente afectado, más en algunos sectores que en otros, y en otros tampoco llegó el entramado productivo, así que estamos complicados. En cuanto a todas las carreras, sobre todo, ha tenido una diversificación de la oferta académica que superó las carreras de ingeniería. Antes la Universidad Obrera y después lo que fue la Universidad Tecnológica Nacional, estábamos solamente dictando carreras de ingeniería, diferentes carreras de ingeniería. Hoy tenemos así como 30 facultades regionales, tenemos... Eso es una característica de la UTN también, ¿no? Sí. El federalismo, ¿no? Sí. Sí, somos la segunda universidad, si uno lo mide en el presupuesto, que aunque es escaso, pero porcentualmente es la segunda universidad del país en presupuesto. Pero claro, tenemos 30 facultades. Claro, se te viene a la cabeza Avellaneda, Bahía Blanca, Capital. Unidades académicas. Sí, está en todos lados. Tenemos unidades académicas que están distribuidas, que cada facultad ha desarrollado unidades académicas en sectores de la región. Y con una impronta que las carreras que se dictan son las que tienen mayor vínculo y mayor necesidad de cubrir esa necesidad de la región. Después, bueno, tenemos en la provincia de Buenos Aires 9 facultades regionales con desafíos muy interesantes que se han establecido en los últimos años con el gobierno actual, que hay programa Puente. Hemos llegado a colaborar en el dictado de carreras de tecnicaturas universitarias y diplomaturas, que eso hace posible que lleguemos a lugares donde no había universidad y donde la comunidad no puede poner en las ciudades más importantes para estudiar algún tipo de carrera. Es decir que no somos de las que más sufrimos, porque son todas carreras que están vinculadas en el ámbito de la tecnología. Además dictamos tecnicaturas, licenciaturas, posgrado, maestría, curso, maestría y doctorado, lo tenemos incluido dentro de la propuesta curricular. Ya no está tan concentrada en las carreras de ingeniería, sino en la necesidad que tiene la sociedad, el mercado. Te saco un toque del mundo institucional, digamos, académico. Se me ocurrió una paradoja, que es que cada 2 años Milei iba a votar a la UTN. Ahí a la sede de la calle Medrano, digo. ¿Qué sucede? ¿Algún comentario respecto de eso? ¿Qué sienten? ¿Lo ven? ¿Qué le dirían? Cuando se baja rodeado de toda la maraña de periodistas ahí en la calle Medrano, bueno, con Karina, la gente, lo vemos y lo puteamos, Marra. No sé si para que te quede digo, claro. Qué paradoja, ¿no? Que Milei vote ahí en la UTN. Está en las antípodas de su pensamiento. A nosotros que eso nos exista. gusta porque lo vemos cara a cara, lo podemos putear cara a cara. Claro, pero es interesante, ¿no? El día de la votación. Los días de votación. Sí.
no muchos, pero los que estamos, tratamos de ir, ¿no? Para que Alguna nos cosa vean. linda le dicen. Sí. Sí, que sea argentino, que no sea cipayo. Eso es la primera cosa, porque la educación es parte de un gran país y sin educación no se va a ningún lado. Entonces este tipo a la ciencia, la tecnología, la educación, la primaria, secundaria, no le interesa en lo más mínimo. El que tiene plata estudia y el que no se jode. Así de fácil. El que no tiene para los remedios se jode, todo se jode. No le interesa. Estás enojado y está bien. Hay Pero que ¿cómo no voy a estar enojarse, enojado? Si no, no está sería bien. trabajador. Exactamente. Sí, está bien. Sí. Fue muy importante el proceso de las marchas que se dieron en el ámbito universitario, Sí, sin ¿no? duda, sin duda. Y creo que toda la sociedad lo miró con mucha atención, ¿no? Después de muy transversal. Después de lo del Mundial, que se calcula entre 4 millones de argentinos que nos movimos, la segunda fue la de la educación, con más de 1 millón de personas. En el reclamo de salario. La del 23 de abril 23 de abril. 24, ¿no? Esa Que nos atraviesa, 23 de abril. nos atraviesa a todos. Fíjate que hoy la gran mayoría de los trabajadores que se queda sin trabajo van a los hospitales de las universidades nacionales a atenderse. Odontología, en las distintas universidades nacionales donde hay un hospital, la gente que se queda sin trabajo se va a atender ahí. Hospital de niños y un montón de hospitales públicos. Bueno, no hay gasa, no hay alcohol, no hay nada. Yo creo que eso se refería a Mati cuando les preguntó al principio, ¿ustedes vieron por ahí? Sabemos que los pibes están más desconectados y que por ahí no sé si llegan a dimensionar el nivel de crisis institucional que pasa por las universidades, más allá de que quizás no sea de las más afectadas, pero llegaron a ver en la conformación de la marcha cómo algunos estudiantes empezaban a entender, porque aparte la marcha fue... Les pasa. Hoy una beca de un chico les alcanza para un colectivo. Antes alcanzaba para todo un mes y podían costearse los estudios. Hoy con una beca que estamos pidiendo a las autoridades de todas las universidades, los trabajadores, los docentes, también estamos pidiendo que regularicen las becas, porque hoy con una beca pagarán, no te quiero mentir, 5 colectivos. Sí. Sí, acá vinieron Porque en las estudiantes en un provincias, momento y ustedes comentaban acuérdense eso, que en sí, las sí. provincias Chicos de la vale- Universidad de Avellaneda Son vinieron. Vale Una mucho semana de más el clase, colectivo en una provincia que lo que vale acá. Acá vale 1.000, en una provincia vale 3.000. Entonces ya no les alcanza esa beca que antes nos daban para poder Y ahora se estudiar. eliminó encima el beneficio de la red sub esta semana. Así pasó entre tantas cosas. Sí. Desapercibido. Sí. Ya estamos naturalizando todo lo que nos pasa, ¿no? Y eso es un error, ¿eh? Yo A te mí me debo pa- una respuesta respecto de la deserción. Y más o menos se mantiene entre el 8 de los graduados, porque estamos hablando de carreras en el marco de lo que se llama las ciencias duras. No es tan fácil estudiar No, claro. ingeniería. No quiero decir que nada es gratis. Yo no podría estudiar cosas que tenga que memorizar. Por eso me dediqué a esto, pero lo que hace falta es instalar la pasión, esas oportunidades que se dieron en su origen. Yo creo que la juventud por ahí, bueno, pruebo, si me va bien, fenómeno, y si no, dejo. Entonces, sí, los que se reciben en el tiempo está entre el 8 y el 10% dependiendo del tipo de carrera, eso más o menos se mantiene. Lo que pasa es que al inicio de la Universidad Obrera, al inicio de yo empecé ya en tecnológica, para mí era el único objetivo, pero no propio, hasta familiar. Claro. Yo cursé con 2 hijos chiquititos y viviendo como podía. Entonces, la gran oportunidad era esa. Entonces, y bueno, sí, estuve en mente en algunos momentos, donde llegaba, estaban los chicos internados, no alcanzaba para comer y trabajé 27 años en Somisa. Pasamos crisis también fuerte. Pero entendí que el trabajo y la formación era la única posibilidad que tenía. Y hay algunos que bueno, esto de que van a probar más lo que le decía antes. No están llegando todos lo que fue el objetivo fundamental de la creación de nuestra universidad. Llegan los que pueden, ya uno ve la playa de estacionamiento de los autos y bueno, tienen mejores autos
Que los profesores. docentes. Entonces, esos chicos no se van a sumar a Un proyecto nacional. Sí, y en las marchas se ven los trabajadores no docentes, los trabajadores docentes, las autoridades y bueno, y toda la apoyatura que sí hemos tenido. Algunas marchas yo la he hecho acá, otra en San Nicolás, pero se sumó toda la sociedad. Entonces fue importante el apoyo. No así por ahí en algunas marchas, que por ahí los universitarios no vamos a las marchas de los jubilados. Por ejemplo, ¿no? Así que de la sociedad hemos tenido muy buena respuesta y somos agradecidos. Y en los estudiantes uno le puede hablar y a los 5 minutos, pero de cualquier tema, ¿no? De cualquier tema. No podemos hablar un poco de la historia de la universidad porque a los 5 minutos ya se fueron. Entonces tenemos una composición que sí, que hubo a este gobierno no llega por casualidad. Hay más o menos el 50% de la gente que de algún lado sacaron los votos. Y sí tenemos que revertirlo insistiendo en este tipo de cuestiones que no son gratuitas. No son gratuitas. Pero se revierte desde la política. Sí. Yo creo que la oposición, en el día de ayer, no sé si saben, me imagino que sí, en el día de ayer hubo una reunión muy importante de la oposición en el Hotel Libertador, como sabrán. Sí. Y ojalá el emperador. que eso, no, en el Libertador está Milei, ojo. El emperador. Libertador es el que va a Quería corregir rápido porque Ojalá. Pero la confusión es porque el Hotel Emperador está ubicado está en la Avenida Libertador, sí, claro. la Avenida Libertador. Ojalá que eso tenga de su fruto, ¿no? Yo creo que el peronismo tiene que volver a enamorar a los votantes. Tenemos que volver a enamorar a los votantes con una política que esté muy clarita y en beneficio de los trabajadores. Acá en 2 años y medio no hubo una ley a favor de los trabajadores. Una ley a favor de los trabajadores. Bueno, por suerte se han juntado algunas cabezas del peronismo, algunos gobernadores, algunos son totalmente traidores. Los únicos que no traicionan en el Congreso de la Nación son los diputados que vienen de la extracción sindicalista, y esto a mí me llena de orgullo. Hay un montón de compañeros que han nombrado la CGT, la CTA, que nos representan muy bien y no se venden por 2 monedas como Camau Espínola o el otro sinvergüenza que se fue a Paraguay. Los únicos que no fallamos somos los trabajadores. Tenemos que levantar la mano donde tenemos que levantar la mano y apoyar lo que tenemos que apoyar. Y volver a tener el 33% que alguna vez nos decía Perón, ¿no? El 33% tiene que ser del movimiento obrero lo que está en el Congreso. Y hoy está muy lejos ese porcentaje, porque somos los únicos que garantizamos la lealtad en el peronismo, somos los trabajadores. Y me parece que ahí es una discusión que tenemos que dar de puertas adentro en el peronismo, y me parece que la unidad es fundamental. Aquel que no entienda lo de la unidad tiene que irse a la mierda de lo que es el peronismo. Porque si no han entendido nada por donde pasa, ni la educación, ni la ciencia, ni la salud, ni todo lo que vos quieras para el beneficio de un pueblo feliz como alguna vez fue. Bueno, tiene que ser el peronismo otra vez el que tiene que recuperar el poder, que nos gusta y lo sabemos ejercer, en beneficio del pueblo. Este tipo lo hace en beneficio de 4 vivos que se la están llevando todas. Y para eso tiene que haber una oposición unida, con un movimiento obrero organizado a la cabeza de eso, de ser posible. La CGT tiene que estar a la altura de las circunstancias en este momento, bueno, y sacar al país como lo hemos sacado siempre. Estos tipos los endeudan, y fíjense en ustedes, en el gobierno de Isabel Perón la deuda externa era casi nula. Con Néstor Kirchner pagamos absolutamente toda la deuda. Vienen los gobiernos que vienen, dejan el país fusilado, y somos los peronistas los que tenemos que rescatar otra vez a los trabajadores, a la industria, a las pymes, a la educación, a la salud. Siempre es el peronismo, pero ¿hasta cuándo vamos a estar? Es un péndulo que no entendemos, ¿no? Parecía que la motosierra era una joda, ¿no? Ahora los chicos, por lo menos que vienen a la universidad, yo tengo la posibilidad de hablar con ellos, se han dado cuenta que la motosierra fue por los padres, fue por los abuelos de ellos, que no tienen para comer. Hoy una jubilación gana 400 lucas. Si no tuvieran un hijo o una familia, esos viejos se mueren, que de hecho ya se están muriendo. Entonces no era joda la motosierra.
La motosierra ahora les cae a la familia de cada uno de esos pibes que no tienen guita ni para el colectivo, sacando los autos que dice que son autos de la oligarquía. Los pibes que sí tienen la guita, que son los que van a la universidad. Porque la universidad, váyanlo sabiendo, nos estamos quedando sin un montón de pibes que quisieran estudiar y no pueden. Norberto, Haroldo, muchas gracias por haber venido a Sopardo, un placer conversar y por supuesto desde acá el espacio siempre disponible para poder transmitirle a la gente que nos mira la realidad de las universidades nacionales, de los trabajadores, de los docentes y bueno, esperemos que podamos encontrarnos en otro momento con mayores, por lo menos con un Estado con mayor compromiso con la universidad pública y gratuita. Gracias, un placer. A ustedes. Gracias. Así pasaban los compañeros de la Universidad Tecnológica Nacional, vos que quizás estás dudando, que decís no hay futuro, que decís me voy a poner a hacer apuestas online y demás, y que ya te diste cuenta que eso mucho no camina, existen todavía las universidades nacionales, hay carreras para estudiar, metele, Anotate. anotate. Hasta Hay que noviembre, apostar, hay que diciembre, apostar ¿no? a las ciencias duras, que es la rama de la ciencia más difícil de reemplazar por la inteligencia artificial. Muy bien, Exactamente. bien Coti. Tema que Buena nos quedó promoción, Coti, para la Bien, UTN. bien, ahí Estuvo va, muy bien ahí para va, el equipo de ahí va. comunicación de la UTN. Muy bien. Muy bien. El próximo bloque, unido por supuesto con este primer bloque, porque vamos a estar conversando con politólogos, consultores, Facundo Cruz, Ana y Paraguirre, acerca de actualidad y futuro de la política argentina. Quédate ahí, que ya venimos. Justicia social y que, como dijo el presidente, es un robo y para nosotros es una bandera que da cobijo a los que menos tienen. Entre los católicos, San Cayetano y trabajo es inescindible y por lo tanto es una de las demandas que tenemos. Paz, pan y trabajo es una marcha que se inicia desde el sindicalismo. Vamos a reclamar por paz. ¿Por qué paz? La represión no es paz social, porque es pan y porque la gente no llega a morfar. Y trabajo. En estos momentos tenemos una caída del empleo brutal y tierra. Y sí, la gente no tiene cómo acceder a la vivienda. Paz, pan, tierra y trabajo. No se trata de golpear la puerta y esperar que te la abran, hay que patearla a la puerta y entrar. Hace muchísimo tiempo que no nos convocan a discutir políticas sobre lo que necesitamos hacer. Yo la verdad no entiendo por qué se pelea Máximo con Axel, es una locura esto. ¿A quién le interesa esa pelea? ¿A ellos dos nada más? ¿O le interesa a lo que representan? El peronismo no tiene intérpretes únicos. Perón dijo que él eligió a los trabajadores para que sean su semilla. ¿Esto qué significa? Que precisamente nosotros tenemos que hacernos cargo de esa bandera. Entramos en tiempo de definición. Y yo digo que quienes representamos a los trabajadores tenemos mucho para hacer, pero no esperar que nos llamen. Nosotros creo que tenemos que golpear la puerta y decir ahí cuál es la centralidad que queremos. Y la centralidad que queremos tiene que tener puño y letra de los trabajadores. ¿No?
Seguimos en el aire de Azopardo Stream, momento ahora de saludar a nuestro invitado del último bloque, mientras esperamos también por la invitada del último bloque. Estamos junto a Facu Cruz. ¿Cómo está, Facu? Consultor, analista político, coordinador del Observatorio Pulsar de la UBA. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente. Nuevamente. Aquí a Azopardo. Estuve en el anterior estudio, pero este me gusta más. Sí. Así que los felicito por la mudanza. Está muy Bien, Crecimos. bien. Muchas Crecieron. gracias. Crecimos un poquito. Sí, hemos crecido. Me alegra. Bueno, nos tomamos este bloque para analizar la actualidad política. Al principio charlábamos con Mati y yo le decía que vengo observando algunas señales de cambio de etapa, como que se estuvieran acelerando un poquito los tiempos. Por supuesto que nos acercamos a las elecciones del año que viene, si bien en realidad tampoco es que son pasado mañana, todavía falta un año. Pero daría la sensación de que en el último mes, desde que terminó el Mundial, empezaron a aparecer algunas cosas que dan el pie para pensar que se están acelerando los tiempos un poco. Hubo recientemente las noticias de las últimas horas, las reuniones por el lado del oficialismo, acercamientos entre Milei y Macri. Del lado de la oposición, bueno, todo el mundo miró la reunión que fue sorpresiva. De Máximo, Axel, Massa, los gobernadores, empiezan a plantear la cuestión de las PASO, ¿no? Primero preguntarte si coincidís en que pareciera que estamos ingresando en una etapa nueva. ¿Cómo estás viendo el momento actual del gobierno? ¿Qué esperás para lo que se viene? ¿Qué observás de estos movimientos de los últimos días? Coincido en que se prendieron los motores electorales, que los jugadores empezaron a moverse. Es como una entrada en calor. Salen los jugadores a la cancha y empieza a tirar la pelotita, a moverse un poco. El arquero empieza a hacer sus movimientos, los defensores, los delanteros, todos están en lo mismo. Tanto oficialismo como oposición. Creo que también es muy simbólica la señal que emitió el gobierno nacional de retomar la conversación con Mauricio Macri, algo que no había estado instalado en la agenda en los últimos meses, que también fue parte del parate propio del Mundial. Eso creo que lo decía Noelia Barral Grijera hoy o ayer. Decía, medio que la política dijo después del Mundial arrancamos, era como un vox populi generalizado, aceptado y practicado por todos y todas. Y ahora ya empiezan a poner primera. Sigue siendo todavía un escenario de incertidumbre por varias cuestiones. Primero, porque no están definidos ni claros los nombres. El único que dijo voy por la reelección presidencial es el presidente. Pero en el resto nadie dijo yo voy a ser candidato, voy a ser precandidato, salvo Sergio Uñac. Pero después no hay ni el Frente de Izquierda, ni el peronismo. Tiene todavía muy claro y muy nítido quién van a ser los candidatos. Hay jugadores que empiezan a moverse, pero no hay nitidez ahí. También hay incertidumbre sobre las reglas. ¿No? Hablamos de las PASO. El gobierno nacional tiene una intención, la oposición peronista tiene la intención contraria. En el medio están los siempre convocados por todos los colores políticos gobernadores de las provincias argentinas, que tienen la llave para destrabar eso por la relación de fuerzas hoy del Congreso. Con lo cual no sabemos todavía quiénes van a ser los jugadores, qué nombres van a llevar, tantos propios como de fantasía, cómo se van a llamar los espacios políticos. La Libertad Avanza muy probablemente juegue con la misma etiqueta. Hay que ver cuáles son el resto de las etiquetas y después cuáles van a ser las reglas. Y sobre todo, dentro de las reglas, el calendario. Provincias que ya anunciaron su adelantamiento, todavía no sabemos cuál va a ser la primera que va a votar. Los últimos ciclos electorales debuta siempre las internas de La Pampa. Históricamente era Catamarca la que votaba primero. Entonces todo eso son platitos que están girando. En ese escenario, lo que tenés es una sociedad argentina, un electorado argentino, que no estaba muy conectado con esa discusión. Entonces la política está yendo sobre un carril, la sociedad argentina está yendo sobre otro, y en algún momento se van a encontrar. ¿Y por qué también hablo de...? Porque es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? La oferta política empieza a moverse, la demanda está emitiendo ciertas señales que la oferta en algún momento escuchará. Y la demanda social, la sociedad argentina, ha transitado por distintos estados, me parece, en estos años. Los primeros años fueron
de paciencia, los primeros 2 años. Entonces, había algunas alertas de preocupaciones, de rechazo a ciertas cuestiones, de límites que aparecían. Veías los estudios de opinión pública de los primeros años y no era que no había un cheque en blanco para Javier Milei y La Libertad Avanza. Ciertos límites había, pero fue una sociedad paciente los primeros años. El tercer año, ¿no? O sea, hablamos de 24, 25 paciente, entramos en un tercer año con cierta frustración en el primer semestre, que de a poco esa frustración empieza a canalizarse con... Perdón, la maldición de los terceros años. La maldición de los terceros años de Tremendo. Jorge Liotti, ¿no? Sí. O lo que planteó Jorge Liotti. Esa frustración, por lo menos en el primer semestre, que mostraban todos los estudios de opinión pública, empieza a aparecer tal vez con cierto enojo, cierta molestia, y por eso se convertiría en cierto rechazo. Todavía no queda claro que eso termine de tomar forma todavía. Con lo cual esto que configura, un escenario con un gobierno que está competitivo todavía, que se parece al gobierno Mauricio Macri, como está transitando ese tercer año y cómo llega al cuarto año, pero que todavía no está de brazos caídos ni nada. Es un escenario en ese sentido completamente abierto. Déjame repasar algunas situaciones que se dieron en las últimas semanas. Pérdida circunstancial de apoyo de aliados políticos del gobierno, como vimos en el Senado, en el debate de la ley de tierras. Bloques aliados no votaron los capítulos centrales. Una inflación que viene de a poquito en alza. Hoy tuvimos el número 2,1, el número de julio, que es algunas décimas superior al anterior. Es poquito, pero viene en alza. Hay presiones también de sectores del mercado por una actualización del tipo de cambio, ¿no? Muchos dicen que el tipo de cambio está atrasado. Digo, esto configura un panorama que en principio no diría complicado para el gobierno, y te sumo una más. Estudios de opinión, los que vimos de las últimas semanas, también marcan un descenso del apoyo o de la imagen positiva, ¿no? Porque todavía no se pregunta si lo vota o no lo vota. Acá la pregunta es, pareciera que hay un consenso de que está débil en este momento el gobierno nacional. La pregunta que creo que me la estoy haciendo yo, y no solamente yo, es si está en condiciones de reelegir, o si algunos ya están pensando, che, esto no camina, y empezamos a apostar por un plan B. Y hago la pregunta, se la hago a los dos, y aprovecho para darle la bienvenida a Ana Iparraguirre, también que se suma a la mesa. Gracias por venir, Ana. Gracias a ustedes. Estamos empezando la conversación en la tónica esta que escuchaste recién. Sobre todo esto. Una pregunta fácil. ¿Religión o religión Milei? Es como preguntarle a un economista en cuánto va a estar el dólar la semana que viene. Religión o religión. Grabá y hace clip. Y lo pasamos en un año. Si estamos en un cambio de etapa, un momento de que cambia el clima. ¿Vos qué pensás? Claramente es un clima mucho más adverso para Milei, ¿no? En el que está en este momento. Sorprendentemente un clima muy autoinfligido, ¿no? Tanto desde el punto de vista económico, que mucho tiene que ver con las políticas económicas que está eligiendo, que tienen estos efectos y que no parecieran estar haciendo nada para mitigar los efectos adversos que ya saben que tienen el tipo de plan que están aplicando. Y en parte de la dificultad que tiene un nuevo espacio político para articular las alianzas y consensos que tiene que armar para lograr el apoyo legislativo que necesita, porque no lo tiene solo con los propios, y encima manda al Congreso medidas que son impopulares en momentos donde la sociedad está muy sensible, ¿no? Entonces, ese es un momento de vulnerabilidad. ¿Podemos decir que es un punto de no retorno? Seguramente que no. Porque si vos mirás el lugar donde está Milei hoy, está parado en un lugar muy parecido donde estuvo Mauricio Macri en este momento de su gobierno y donde estuvo Cristina Kirchner en este momento de su primer gobierno. Entonces, depende un poco de él y de lo que haga él, tanto con su política económica, principalmente con su política económica, porque la dificultad, más allá de la batalla cultural y de un montón de cosas, la disociación entre la gente y Milei está ocurriendo en el plano económico. Y la oposición no pareciera estar articulando una alternativa superadora hoy a Milei. Dicen que hay algunos actores en el oficialismo que le vienen planteando al presidente, a Karina Milei, que algunos dicen que es la que gobierna realmente. Es momento de parar un poquito con tu plan tan ideológico y inyectar un poco más de plata en la calle, que se mueva la rueda de la economía, del comercio, del consumo interno.
no sé si eso tiene lugar en el esquema de pensamiento y en el esquema de políticas a las que puede echar mano Milei y también el ministro de Economía, Luis Caputo, ¿no? Que en las últimas semanas también fue muy insistente con esta idea de el tipo de cambio está bien, tenemos los dólares necesarios, el presidente va a reelegir, ¿no? También a uno le llama la atención cuando el ministro de Economía tiene que salir a reafirmar mucho que no hay que preocuparse. Yo lo primero que hago es preocuparme. Sí. A ver, coincido con la mirada de Ana respecto del momento en el que está el gobierno ahora. Tampoco veo que los números de la opinión pública le den muchos incentivos para estar avanzando en un plan platita violeta. Yo creo que eventualmente eso puede llegar a aparecer si entran en el cuarto año en un escenario en donde ya tengan mucha más incertidumbre respecto al escenario electoral. ¿Por qué? Porque vos hoy tenés dos tipos de indicadores. Indicadores de aprobación o de evaluación de la gestión están a la baja. Todos los meses como que se va desgranando un poquito. No es como lo que pasó con Alberto Fernández, que se desplomó en términos de aprobación. Vos tomás, por ejemplo, el índice de confianza de gobierno de la Universidad de Itela y construís la serie histórica de Alberto. Alberto, cuando comienza la pandemia, llega a un pico que estaba en 60, 70, 80% de aprobación. Creo que el índice le daba cerca de 4/5. El momento Filmina. Claro, momento Filmina. Y después, cuando comienza la agenda post-pandémica, se desploma completamente y nunca se recupera. Milei tuvo un grado de variación mucho menor durante todo su periodo. Entonces tuvo sus variaciones, pero los picos altos y los picos bajos tienen una distancia mucho más corta, no es tan alta como la de Alberto Fernández. Y además de eso, también coincido con lo que dice Ana, vos cruzás las dos líneas, la de Milei y la de Macri, están sincronizadas, están muy mimetizadas, van en la misma línea. Seguís teniendo igual ese desgranamiento. Entonces, en términos de aprobación, empieza a aparecer, la idea de un gobierno débil que está empezando a flaquear y que puede aparecer una oportunidad para la oposición. Pero después te aparece el segundo dato. Tirás escenarios electorales del año que viene con distintos jugadores o distintas posibilidades de escenarios y el gobierno hoy está en un escenario de una elección empatada, no está en una elección que pierde o que ya le está diciendo, tenés 5 o 10 puntos menos que algún candidato opositor, con los jugadores que están saliendo a jugar a la cancha. ¿Eso te canta que el año que viene es lo que va a pasar en la elección? No necesariamente. Pero hay un gap entre la crítica a la gestión presidencial y la intención de ir a votar. Se conversó mucho estas semanas, por ejemplo, de los jóvenes, ¿no? De que está cayendo el apoyo en los jóvenes. Y los jóvenes son los que están mostrando mayor frustración este año. De hecho, volviendo al índice de confianza de gobierno de la Itela, los jóvenes siempre estuvieron por encima de la evaluación general de la población. Recién en la última medición cayeron por debajo. Ahí las líneas se cruzan y los jóvenes están menos que el resto de la población. Y los jóvenes fueron su base de sustentación, fue la base etaria que lo termina convirtiendo en presidente o que le da un empuje importante y empieza a aparecer esta desaprobación ahí. Ahora, cuando vas a ver el escenario electoral y los jóvenes tienden a inclinarse mayormente por votar a Libertad Avanza. Entonces hay una crítica a lo que está pasando, pero después a la hora de definir qué haces cuando vas al cuarto oscuro, y ahí todavía tiene algún, no sé si manto de esperanza, pero sí algo de lo que agarrarse. Con lo cual eso me da la pauta de que la mesa chica, el equipo económico, viendo estos datos en conjunto, todavía no tiene mucho como para pensar en un plan platita violeta. Hablando de temas que preocupan a la sociedad, saliendo un poco de lo electoral, después si quieren volvemos, pero la semana que viene, la CGT se va a movilizar al Ministerio de Economía por tema endeudamiento, familias endeudadas, mora y demás. ¿Ustedes qué ven ahí? Porque es un tema del cual viene hablando la oposición, viene hablando los medios de comunicación en general, sean opositores o no, tengan el tinte que tengan. ¿Ustedes ven este tema realmente entre las preocupaciones de la gente o piensan que es una construcción de espacio político opositor que no tiene realmente relevancia? ¿Cómo ven el tema deuda, mora en general en las preocupaciones de la gente? Yo creo que el tema de la mora es una pieza de lo que es la posagenda de la inflación. Primero, volviendo a tu pregunta anterior, ahora voy a lo tuyo, pero no quiero dejar de decir que Kirchner era que decía, miren lo que hago y no lo que digo, ¿no? Me parece que el gobierno puede estar diciendo muchas cosas, pero si miramos algunas de las últimas acciones, el gobierno está acumulando reservas y claramente se está preparando para un año electoral en el que tiene que entrar con muchas más reservas. El gobierno está empezando un diálogo con el espacio del PRO de una forma
que no se había iniciado por la misma, vos lo dijiste, Karina Milei, en mucho tiempo. Hoy Patricia Bullrich anunció o dio a entender, no vi exactamente las declaraciones, que estaría dispuesta a dejar su carrera para la ciudad de Buenos Aires. Entonces son muchos indicadores que te hablan de que es un gobierno que está atento y entendiendo lo que dijiste vos recién, claramente, que es que llegan con lo justo, ¿no? Una elección empatada no es garantía para nada, y es más, si vos mirás cómo le están yendo a las buenas derechas, a las nuevas derechas en la región, tienden a tener facilidad para ganar una primera elección y mucha dificultad para gobernar en la medida que no pueden mostrar, para ganar una reelección en la medida que no pueden mostrar resultados. Bolsonaro, uno de los casos, Trump, otro, etc. Ahora, volviendo a lo tuyo, ¿qué es la agenda post-inflación? Es algo relativamente nuevo para Argentina, porque en Argentina los problemas económicos casi siempre estuvieron muy acompañados de inflación. La agenda post-inflación tiene que ver con el costo de vida, con que no te alcance la plata para vivir, ¿no? La inflación la pueden bajar a cero y la pueden mantener en cero. Pero si vos lo que tenés no te alcanza para comprar lo mismo que te alcanzaba para comprar antes, ese es el problema que tiene la gente. Y si vos le das a la gente de vivir con un poco de inflación, pero seguir comprando lo mismo que compraba, o cero inflación y no comprar nada, yo te aseguro que van a elegir. Ahora, no quiere decir que eso sea sustentable económicamente en el tiempo, no soy economista, otros dirán que es posible y no es posible. Lo que sí digo es que hay una nueva agenda que tiene que ver con el costo de vida y no con la inflación, que nadie en el espacio político realmente la está tomando. Vos tenés que mirar casos en otros países. Puedes mirar el ejemplo de Mamdani, por ejemplo, en Nueva York, donde él claramente va directamente con políticas concretas al costo de vida, que además en Estados Unidos son innovadoras, acá en Argentina son muchas cosas que se probaron, muchas de las cuales no funcionaron, dicho sea de paso. Pero lo que quiero decir con eso es, hay una agenda ahí que todavía nadie está tocando, nadie está abrazando, nadie está pudiendo expresar, que incluye el tema de la deuda como una parte de eso, que tiene que ver con no poder llegar, no poder pagar las cuentas, tener que endeudarte para pagar las cuentas, que es quizás, si querés, el primer paso al reconocimiento que tenés que vivir de otra manera diferente de la que venías viviendo, que lleva a una penalización progresiva, ¿no? La gente lo está tratando de amortiguar antes de caerle con todo el peso de la situación. Coincido con la mirada de Ana. Lo que también empieza a aparecer es que, digo, si vamos al peronismo de hace 20 años, imaginemos un escenario, imaginemos que esto era algo que le ocurría al gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa. Vos tenías una conferencia de prensa de todos los legisladores, de los gobernadores peronistas y de los líderes diciendo vamos a impulsar esta agenda legislativa en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en las provincias donde gobernemos, etc. Eso no está ocurriendo. Tenés varios legisladores peronistas que están saliendo a plantear, voy a presentar un proyecto para, pero es un proyecto, otro, 5, 6, 7, 8, 10 que después van a comisión. Y todo eso después trata de procesarse institucionalmente sin mucho empuje. Entonces ahí también empieza a aparecer cierta falla de coordinación, que es un poco lo que le está pasando al peronismo desde que dejó el poder en 2023 y está tratando de encontrar cierta forma y síntesis y organización. Pero ahí tenés un tema de agenda que tranquilamente el peronismo, hasta de hecho diría, debería agarrar, abrazar y empujar. La iniciativa de la CGT es una, pero bien podría ser un espacio, un tema para coordinar y pensar política pública, incluso en aquellas provincias donde el peronismo está gobernando. Entonces ahí aparece un espacio vacante que nadie está tomando, sobre todo con el gobierno diciendo esto es un problema entre privados. El grueso de las cuestiones donde el gobierno debería intervenir y no lo hace por una postura programática clara, la respuesta siempre es esto es un problema entre privados. Pero ahí tenés un tema para empezar a construir una alternativa y acercarte a la ciudadanía. ¿Esa frase puede llegar a ser un problema a futuro para Milei? Esa postura, digamos, quizás la puede llegar hasta a rever en un futuro, porque es grave, digamos, esa frase en la que está endeudado, en que la pasa mal, en el que paga el mínimo una tarjeta para vivir, digamos, viene el presidente y dice, no, yo en eso no me meto, hermano. Puede llegar a ser complicado en un futuro. Caputo también, todas las veces que se expresa, el vocero presidencial también, digamos, se expresó en ese sentido. Ahí, perdón. No, Ana, solo voy a decir que es interesante cómo lo planteas vos, porque uno tendía a pensar, ¿no?, que habían frases que te fulminaban, ¿no? Vos decías esa frase y ya estabas muerto. Yo el otro día me acordaba quién había sido Rukauf, que levantó el dedo del medio y eso bueno, imagínate, hoy eso sería un cuento de niños, ¿no?, que alguien haga ese gesto y lo condenen por eso. Hoy es todo mucho más fluido, ¿no?, y más volátil. Y creo que
pensar que una frase te condena ya no es tanto como se consume la información, ¿no? Que tiene más que ver con un acumulado de una frase y cómo construís vos la credibilidad. Yo pensaba recién cuando vos decías, Facu, del tema de la agenda que no está cooptando el peronismo. Bueno, la otra pregunta es si tiene la credibilidad para cooptar esa agenda, ¿no? Después del gobierno de Alberto. ¿Y qué es lo que tiene que construir para tener la credibilidad de poder hablar de esa agenda de una forma que a la gente le resuene, le crea y crea que es un camino a progresar y estar mejor, ¿no? Entonces, yo pensaría un poco menos en términos de frases, que claramente no es una frase acertada, no creo que se haya ido a dormir esa noche a su casa y dije, qué bien lo que dije, con esto gano los votos que nos faltaban. Recupero los que estoy Pero perdiendo. es muy difícil pensar que en el contexto en el que estamos hoy es una frase sola, ¿no? Es más la construcción constante y el acumulado lo que hace que va cayendo la gota, bueno, y en algún momento eso rebalsa. Yo quería, voy a agarrar un poquito de todo lo que fue pasando porque me da la sensación que es un buen espejo de cómo siguen siendo códigos muy de la política, que una frase, o por lo menos esa fue la justificación, cambió la votación del otro día, que se le endilga a Berta y Venegas Lynch, que por una frase desafortunada se ofendieron y cambiaron el voto. Y eso sigue siendo un código muy de la política que no resuena en la sociedad civil, en la ciudadanía. Entonces, quería preguntarles si ustedes están viendo que por ahí el peronismo no empieza a estar tarde para construir esa credibilidad con todo lo que hay sucediendo y parece muy ocupado en ver si primero puede cerrar una alianza o acomodar las filas de cómo debería ser un candidato o ver si hay que defender la PASO o no defenderla y no empieza a estar medio tarde para construir esa credibilidad porque en definitiva estamos a pocos meses de que la frase empiece a decir hacen esto porque entramos en campaña. Hacen esto porque es año electoral. Y realmente es mucha la demanda que hay para solucionar y el gobierno no tiene números tan malos en términos de que la gente le está diciendo, mirá, te di un voto de confianza muy grande, aguanté la respiración 2 años, vamos por el tercero, no me está alcanzando la guita, pero no hay nada, porque nosotros tenemos una ideología y demás, pero la mayoría de las personas con las que vos hablas y te dicen, no hay nada del otro lado. Sí. Si yo pudiera, no sé si los votaría, pero ¿a quién tengo que votar? ¿A quién voy a votar? Porque yo lo que necesito es no ir a comprar con inflación, porque ir a comprar con inflación significó 250% de inflación, 300%, no quiero eso. Pero sí quiero que la guita me alcance para lo que me alcanzaba antes. Y yo creo que, no sé si ustedes ven que me parece que la política está medio en letargo con esas respuestas, con esas propuestas. Sí, es muy difícil precisar en qué momento, no sé, antes hablábamos de que los primeros 2 años fueron los de la paciencia y este año entramos en el de la frustración. Es muy difícil saber en qué momento va a haber un quiebre en donde la frustración ya pasa al enojo. Generalmente claro. El enojo, el punto de retorno es bastante difícil. O sea, volver a conectar con esa ciudadanía que pasó por esos 3 estados de ánimo. Por eso, como decía Ana recién, es difícil saber en qué momento puede darse ese clic en donde el gobierno llega a ese punto de no retorno y ya no pueda regresar. Pero está ayudando sin dudas la ausencia de un peronismo que esté ordenado y sobre todo que haya un peronismo ahora que está corriendo atrás de la agenda. No se está anticipando la agenda. De hecho, tenemos un gobierno nacional que se instaló en las últimas semanas el tema de la deuda y la morosidad de las familias como el tema dominante de la agenda y el gobierno salió a dar una respuesta forzado por la situación, pero algo en lo que estaba incómodo. Y ahí el gobierno nacional estuvo atrás de la agenda, tuvo que ponerse en una posición defensiva, pero nadie le estuvo pateando el arco. Se quedaron todos en mitad de cancha por ahí dando vueltas, pero nadie fue hacia adelante para correrlo con iniciativas. Y eso es consecuencia de un peronismo que está corriendo también atrás de la agenda, probablemente claro, y sobre todo es un espacio que hoy está descoordinado, desorganizado. O sea, el peronismo siempre estuvo acostumbrado a tener un liderazgo y cierto orden y pautas de interacción y de convivencia que hoy todo eso no está presente. Independientemente de eso, el peronismo tiene hoy una base de sustentación que no se está permeando, no se está rompiendo en un momento en el cual hay más desinterés en la política. Nosotros la semana que viene desde Pulsar vamos a sacar el primer informe de este año. Del año pasado a el desinterés en política subió 18 puntos.
El año pasado Es un montón. estaba en 45 puntos y sube hasta el 63. Hay más, son casi 2 de cada 3 argentinos que están desinteresados en política. Veníamos de 2 años seguidos de mayor interés en política. Encontramos también ciertos datos que nos muestran que creció el ningunismo. Entonces, quienes no se identifican con ningún espacio político, ya está arriba del 40%, está en 42%. ¿Dónde está la base positiva para el peronismo para decir, bueno, acá es algo de lo que tenemos que construir? Bueno, el peronismo hoy, de acuerdo a lo que estamos midiendo, es la única identidad política en Argentina que se sostiene. Porque orbita el 25, el 26, el 27% de quienes se identifican y tienen simpatía con un espacio político. El resto, el ningunismo creció porque se achicó quienes se identificaban con los partidos de Juntos por el Cambio. Se achicó un poco quienes se identificaban con la Libertad Avanza. Y eso es lo que le suele pasar al no peronismo. Fluctúa entre distintas etiquetas y espacios políticos que se arman y se desarman con el correr de las décadas, porque los espacios peronistas generalmente están durando 10, 15 años, más o menos, y cuando se desarma aparece uno nuevo y hay una transferencia de esa simpatía o esa identificación. En el medio de todos estos cambios, el peronismo es la única identidad política argentina que se sostiene. No es mayoritaria, está por debajo del tercio histórico que se pensaba, es en torno a un cuarto, pero en este escenario es el único espacio que se está sosteniendo en términos identitarios. Yo agregaría 2 cosas sobre lo que decís, porque mientras vos preguntabas, yo iba a esta última parte que dijiste vos, y Facu es creo que quien mejor conoce los datos de ausentismo de la Argentina. Pero Malamud escribió un paper que creo que lo publicó esta semana, donde él habla que todos estamos esperando el enojo, ¿no? La explosión. Y entonces ellos hablan un poco donde, bueno, en realidad no necesariamente esto va hacia una explosión, puede ir hacia una abstención, ¿no? Una ausencia, decidir no ser más parte de eso, decidir no escuchar más las noticias, decidir no querer no tener más interés, decidir no afiliarte a nada, no ir a ningún partido, no ir a votar en última instancia. Entonces, es toda esta gente que se va aislando. Entonces, la reacción a Milei no necesariamente es la reacción que uno está esperando de crisis anteriores, sino que puede ser una reacción que tenga una forma muy diferente a las que conocemos. Eso por un lado. Y en segundo lugar, yendo a lo que vos decías, yo entre ayer y hoy, se habló mucho de la unidad, ¿no? Tanto de la unidad dentro del peronismo como de la unidad del PRO con la Libertad Avanza. Típico error de la política, ¿no? Pensar que en política 2 más 2 es 4. Bueno, 2 más 2 a veces es 1. Y si hay un dato que creo que Facu como yo vemos y que tenés claro, no solo en lo cuantitativo, sino cada vez que vos hablás con votantes, es yo atrás no quiero volver. Atrás no vuelvo. O sea, esto no me gusta, pero yo no voto para atrás, no voy a volver para atrás y elegir de vuelta algo. Entonces mi pregunta es si lo nuevo, tanto Milei como Kicillof, que podría ser una renovación del peronismo, no se contaminan al final logrando esta unidad. Entonces es ahí un trade-off, ¿no? Entre, bueno, ¿cuántos votos más me trae la unidad? ¿Cuánto más me garantiza poder meterme en una segunda vuelta o eventualmente ganar una segunda vuelta? ¿Y cuánto me resta de este 40% que no está afiliado a nada, que no le gusta nada y que te aseguro que ese 40% le preguntas, ¿querés votar algo de lo que ya tuviste? Y te van a decir todo que no. Sí. Entonces, vos al machear con eso y asociarte con eso y abrazarte de eso, bueno, al final quizás estás haciendo que 2 más 2 sea 1. Es tiempo de otro outsider, quizás, de los Daniel Haddad, Jorge Brito, el fallecido Dante Gebel de la vida. Por estos días. ¿Falleció? No, falleció políticamente. No, volvió a su casa en Miami, Fue una chicos. aventura de una semana. Volvió a su casa en Miami. Hay una Ya está pasando bomba, me parece. Sí, no tengo dudas. Sí, Ahora sí. viene, parece, con el show. Mira, viene. porque se hizo un acto una vez, pero él no Sí, fue. tiene un Movistar Arena, me parece. Creo que hace... Sí, hicieron un acto en su honor. Sí. No fue. Y no llegó. como el de la- Cerati, con Sí. un holograma. Sí, y sí, un sí. holograma. No, como la despedida soltero del marido de Lisa, que Barda se Qué tuvo bien. una despedida soltera en su honor. Espectacular. Buena referencia, Espectacular. la vamos a poner en el corte de redes. Exacto. Sí. Es una fiesta de outsiders, sí, pero por ahora son todos nombres que salen a bailar. Para mí, entre la desafección general, el desinterés, el crecimiento del ningunismo, tenés un caldo de cultivo para decir, bueno, por ahí la salida aparece con otro outsider, alguien que venga con una receta mágica. Yo creo que el año que viene la salida va a ser por adentro del sistema político. Incluso todos estos actores que están dando vueltas, ninguno está
plantando la idea de, bueno, un movimiento nuevo, distinto, renovador. Dante Gebel por ahí sí es el único que lo hace. Pero el resto de los nombres que circulan es, bueno, va a ir por acá, va a ir por afuera. Y eso tiene bastante olor a, bueno, el menemismo con el PJ en su momento, ¿no? Palito Ortega, Daniel Scioli. Entonces, pero en general igual yo no creo que el año que viene la salida venga por afuera. Creo que la salida va a venir por adentro del sistema político. Es esperable que ocurra todo esto con todos estos datos que muestran que hay un caldo de cultivo para algún exterior o apolitizado, o que venga de afuera de la política, que no tenga esa trayectoria. Pero en realidad lo que está esperando la ciudadanía es no solo no volver hacia atrás, sino además que le empiecen a resolver los problemas de la vida cotidiana. Si el problema antes era cuánto valía el billete que vos tenías en tu bolsillo entre principio y fin de mes y querías tratar de estirarlo para que ese valor te dure, porque el problema era la inflación, ahora el problema es, tengo un billete a comienzo de mes, a fin de mes no sé si lo voy a tener y el otro mes tampoco sé si lo voy a tener. Y lo que está demandando la ciudadanía son soluciones concretas para eso. Respecto de eso de no volver hacia atrás, me quedó flotando la pregunta. Si es no volver al nombre propio, a la persona, al candidato, o es no volver a una etapa, es decir, ¿no hay una memoria de un pasado mejor, relativamente reciente? Ese fue la elección de Alberto. Esa fue la elección de Alberto. Yo me acuerdo, a mí siempre, no sé, me repito a mí misma, pero me encanta te cuento que una vez hice unos grupos focales en Córdoba, en Río Cuarto, cuna del antikirchnerismo. Y me acuerdo que tenía un tipo sentado en la mesa que se pasó durante 2 horas del grupo focal diciéndome todas las barbaridades sobre Cristina Kirchner, que todos los insultos que ella dice, que le dicen, todos me los dijo en esa reunión, uno atrás de otro. Esa era la fuente de Cristina. Esa era la fuente de Cristina. Todos, Sí, todos todo. los que ella repite, que no los quiero ni repetir, todos me los dijo en el transcurso de esas 2 horas. Te copó el focus. ¿Qué? Te lo copó el focus. No, pero ¿no? escucha lo sorprendente. Termina después de 2 horas, viste que cierre, bueno, va al final, después de que esto, les das material, bueno, ¿a quién vas a votar? Entonces yo voy a votar a este, yo voy a votar a este. Y llego a este señor y me dice, yo Alberto Fernández. Yo digo, pará. Pero hace 2 horas que me decís esta barbaridad de Cristina y me dice, y es que al final a la hora de votar yo tengo que apagar TN y abrir la heladera. El recuerdo de la gente era con Cristina vivíamos mejor. Y te lo decían una y otra vez, con Cristina vivíamos mejor. Pero hoy, ¿cuál es el recuerdo? ¿Cómo estaban con Alberto? Y el peronismo no puede hacerse el distraído de que ese fue un gobierno de unidad peronista. Hay como un trauma más reciente. Sí. Sobre todo porque no hubo una autocrítica real, por lo menos para los trabajadores, que son los que abren la ladera y se fijan si la podían llenar a diciembre del 2023, como que sí, eso sigue estando en el debe. Porque recién pensaba, cuando hablábamos del tema de la inflación, recién cuando veía antes de entrar acá, veía el gráfico del INDEC. Y me acordaba de cuando en los últimos años de Cristina había más o menos estos números de inflación, ¿no? Estábamos en 2,5 mensual. Pero claro, era un tema nacional realmente. De hecho, tengo el recuerdo de Patricia Bullrich con Sturzenegger dando el IPC Congreso, Sí. con unas cartulinas así, rojas, alarmistas, que decían 2,5, ¿no? Que era 0,2 décimas más de lo que daba el oficial o un poco más. Entonces, ahí eso me hace pensar en que, por supuesto que hay un montón de otras variables, había muchas cuestiones de que Cristina ya estaba llegando al final de su segundo mandato, su estilo que claramente a mucha gente la había quizás saturado. Pero digo, estamos en niveles similares en términos de inflación, ¿no? ¿O no? Hay una diferencia muy grande, que no la podemos omitir, que es de dónde vos venís. Acá la inflación, nos guste o no, serrucho o no serrucho, con parálisis económica o no, está bajando. Entonces, Claro. No es lo mismo. No es lo mismo que vos venir allá y bajando. Claro. Era un poco en subida, lo Una último cosa de es estar en Cristina. subida, otra Sí. cosa es estar en bajada. Claro, Entonces, claro. me parece que aunque el número sea el mismo, es importante de dónde venís, de dónde Claro. venís Es como arrastrando, de cómo comparativo. lo compara Claro. la gente. ¿no? Aunque Pero- el dinero te alcance para más, como podía Pero- ser en su momento. y bueno, y por eso le dieron el crédito, ¿no? Es que Después vino hasta hace Macri. poco era eso, era, ok, Claro. o sea, hasta no me alcanza, pero me bajaste la inflación. Ahora... Por ya, eso da la no, sensación alcanza que no con se ese puede cambio. renovar ese contrato con otra alianza. Eso ya se quemó. O sea, Sí. esa oportunidad fue la perdida con Alberto, digamos. Todo Bueno, tiempo y el pasado fue mundo mejor. cambió fue- también, ¿no? Yo creo que, no sé cómo que pensás, pero yo creo que el mundo también cambió. Estamos en otro contexto, en otro mundo. Mismo les puede para usted, los trabajadores tienen otra realidad hoy, otros pedidos, otras demandas, otros desafíos. Entonces, si vos
vas hoy con la misma oferta que fue exitosa para Cristina en su reelección, que fue una elección histórica, Ujú. bueno, no es la oferta a la demanda que vos tenés hoy. Entonces, si tu respuesta hoy es, yo te voy a llevar atrás a este pasado que hoy ya no recordás tan bien ni con tanto cariño, y además de eso es un pasado que no te resuena con tu realidad de hoy, porque tu realidad de hoy es diferente. Bueno, entonces yo creo que más que el desafío de pedir disculpas por lo que pasó o reconocer los errores o lo que sea, yo creo que el desafío real es, bueno, ¿cuál es tu oferta para este nuevo contexto y este nuevo mundo y estos nuevos trabajadores? Y eso me parece es lo que el votante no está escuchando. Hay dos características que la gente está pidiendo de los liderazgos hoy, más allá de si son de derecha, de izquierda, de lo que sea. Es que esos liderazgos sean nítidos, decime claramente qué es lo que querés hacer rápido, después tres cumplí. palabras rápido, Y después cumplí con eso. pero eso viene después de que Sí, lo sí, sí. votaste. Claro, estamos en la etapa de elecciones todavía. Y la segunda es ser coherente. Yo quiero que, Claro. como vos te muestres, es como realmente sos. Dos características que Milei tiene. tuvo. Sí. Dos características que una persona que está hoy liderando las encuestas también tiene, que es Miriam Bregman. Que ojo, Sí, sí. hay que mirar, eso es lo que está pidiendo. Entonces, por eso vuelvo a mi tema de la unidad. Cuando vos vas a una unidad y estás privilegiando ponerte de acuerdo con otros actores, bueno, traes lo bueno que te puede dar eso en un armado electoral, donde la oferta electoral que se llama es importante en el resultado, pero también traes todo ese bagaje, ¿no? La tesis centrista en un momento fue la que se impuso en el peronismo, ¿no? Tenemos que tener candidatos más digeribles para el sistema, para el establishment, para los medios de comunicación. Pareciera ser, díganme qué piensan, que esa tesis ya quedó comprobada que no funcionó. Digo, un Alberto Fernández, un candidato como Sergio Massa, que son, por supuesto, personas con mucho recorrido profesional en la política y vínculo con el establishment, ¿no? Digo, pareciera que las sociedades están pidiendo esto que decía Ana recién, personas que tengan propuestas más, no diría extremas, pero sí más claras, ¿no? Más concretas en términos de no me paro en el medio, tampoco significa que me pare en la extrema izquierda o la extrema derecha, pero sí con fuerza, voy a hacer esto sin titubeos. Sí, pero a ver, Javier Milei tampoco es un actor digerible para el Círculo Rojo, para el establishment. Digo. Claro, Estuvo por eso, estos creo 3 que él no, años, sí. claro, estuvo. Creo que con Milei quedó Con Milei, eso. claro, estos 3 años estuvo chocando con todos. Chocó con los medios, chocó con los grandes medios de Argentina, se encargó de ponerle apodos a todos los empresarios poderosos de Argentina, tomó decisiones que a los sectores económicos argentinos que venían creciendo en los últimos años están cayendo, que justamente son las áreas de la economía que no están mostrando buenas señales. Hay otras áreas de la economía que le están yendo bien. Vos vas a cualquier foro que se discute en temas de energía y minería, están todos contentos. Cuando vas a los de agro y más o menos. Cuando vas a los manufactureros de producción, etcétera, están todos a las puteadas. Cuando vas hablando y viendo por favor. Entonces, se está generando también un cambio de matriz productiva en Argentina, donde hay muchos que están creciendo y otros que les está yendo mal. Me preguntás a mí por dónde vendría un poco la salida. Y bueno, en las últimas semanas también circuló mucho lo que dijo Sarazaga. Esta idea de que Vaca Muerta no está entrando en el conurbano, no llega hasta ahí, porque todo lo que está generando Vaca Muerta está yendo para otro lado y no hay un planteo concreto de una solución que vaya a resolver problemas históricos y estructurales de la Argentina que al peronismo también le costó resolver. Entonces por ahí podés tener una diagonal interesante para plantear, que no sea necesariamente ponerle un esquema que desincentive Vaca Muerta y que aproveche los beneficios, pero que permita de alguna forma que esos beneficios lleguen. Nadie está tomando tampoco esa bandera. Gracias, Facu. Gracias, Ana. Por la invitación. Un placer. Un placer. Alto Bueno. nivel de análisis político. Dan ganas de quedarse media hora más, pero Sí, nos por van a supuesto. bajar. Bueno, los tendremos que invitar nuevamente. Cuando gusten, cuenta conmigo. Muchas gracias. Se terminó este programa de Azopardo. Gracias, Mati, por haber favor. vuelto. Gracias a acá. todos ustedes por Muy recibirme. emocionados de que Mati esté de No, nuevo en no, él. no. ¿Por qué no compartíamos desde el año pasado? Me voy a poner Claro, colorado. así es. Gracias, Coti. Nos encontramos la semana que viene y seguramente de nuevo con nuestro compañero Rama. Yo soy Juan Gentile. Nos despedimos hasta la próxima semana cuando hagamos un nuevo Azopardo Stream. Chau, chau.